¿Y si esa incomodidad que sientes al salir de casa no fuera un problema, sino una señal sagrada? ¿Y si tu alma eligió el silencio, la introspección y el resguardo, porque fuiste llamado a algo mucho más profundo que una vida social común? Tal vez no estás huyendo del mundo, sino volviendo a ti. Tal vez tu necesidad de permanecer en casa no es retraimiento, sino preparación. Durante años, se nos ha dicho que quedarnos en casa demasiado tiempo es una señal de debilidad, de antisocialidad, de miedo o de inmadurez emocional. Pero, ¿y si lo que ocurre en tu interior es justamente lo opuesto? ¿Y si tu alma no está evadiendo, sino escuchando? ¿Y si no salir de casa, no responder al bullicio exterior, ni buscar validación constante, es precisamente una muestra de fortaleza espiritual? Quizás eres de los que están recordando algo que otros han olvidado: el poder del silencio y la importancia de estar con uno mismo. Existe un grupo de almas en este mundo que han sido elegidas para un propósito mayor, y muchas de ellas comparten un patrón silencioso, invisible, pero profundamente significativo. Sienten rechazo natural hacia los espacios muy sociales, las multitudes, el ruido y la sobreestimulación. No es fobia, no es trauma, es vibración. Es una frecuencia interna que las lleva a buscar el resguardo de su espacio, como si su alma supiera que ahí es donde algo mayor se está gestando. Este mensaje es para ti, que te has sentido diferente por preferir tu hogar antes que cualquier fiesta. Para ti, que muchas veces has dicho no a invitaciones sin tener que dar una razón lógica. Para ti, que sientes que tu alma se recarga no con interacción sino con introspección. Y para ti, que alguna vez pensaste que algo andaba mal contigo, cuando en realidad todo estaba empezando a acomodarse. Este video no es una explicación psicológica, es una revelación espiritual, porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiar para siempre la forma en la que entiendes tu propósito. Al final de este recorrido, comprenderás por qué muchos de los elegidos han sido guiados a quedarse en casa. Porque ese acto, aparentemente simple, encierra una de las verdades más profundas del despertar espiritual. Este no es un video para los que buscan distracción. Es un llamado para los que han comenzado a recordar. Una invitación para que reconozcas que tu soledad no es un error. Es un lenguaje sagrado que tu alma está usando para hablarte. Si alguna vez te has sentido culpable por preferir quedarte en casa, escribe en los comentarios: sí, estoy listo, porque este mensaje es para ti. Hay un momento en la vida del alma en que el mundo exterior comienza a perder su brillo. No es tristeza, no es depresión, es un llamado, un susurro interno que te invita a mirar hacia adentro, a retirarte, a apagar el ruido para poder oír lo que no se dice. Ese llamado es el silencio, y no todos lo reconocen. Pero si tú has sentido esa necesidad profunda de apartarte, de alejarte de lo innecesario, de quedarte en casa para escuchar lo que tu alma tiene que decir, entonces ya lo conoces. No es debilidad, es el inicio del despertar. Hay almas que nacen con una sensibilidad diferente. Mientras otros corren hacia la agitación, tú caminas hacia lo quieto. Mientras el mundo busca distraerse, tú sientes que algo dentro de ti busca comprender. No es soledad lo que vives, es introspección. Es en esos espacios donde no hay ruido, donde nadie exige una máscara, donde puedes por fin respirar con el alma. Es ahí donde ocurre la verdadera conexión espiritual, donde las preguntas más grandes se abren y las respuestas llegan no desde fuera, sino desde el centro mismo de tu ser. Muchos confunden aislamiento con tristeza, pero hay una diferencia sutil y profunda. El aislamiento nace del miedo, de la evasión, del dolor no resuelto. En cambio, el retiro sagrado es una elección consciente. Es el alma que reconoce que necesita detenerse, purificarse,
encontrarse. El elegido no se esconde, se prepara. No se aleja por miedo, sino por claridad, y mientras el mundo sigue girando sin dirección, él permanece en su centro, en su santuario, en casa. Porque el hogar para el elegido no es solo un lugar físico, es un templo energético, donde el alma se recoge para recordar quién es. Cuando eliges quedarte en casa, no estás perdiendo oportunidades, estás ganando profundidad. No estás evitando la vida, estás eligiendo vivir desde adentro, ese espacio donde nadie juzga, donde puedes llorar, meditar, escribir o simplemente estar, es sagrado. Y aunque muchos no comprendan tu elección, hay una fuerza invisible que sí lo hace. El universo te observa y sabe que el silencio no es vacío, sino contención. Que no hablar no es ignorancia, sino sabiduría. Que no salir no es encierro, sino alineación. Si has sentido esta conexión con el silencio, si el hogar te ha hablado más fuerte que cualquier conversación vacía, entonces escucha. Escucha con el alma, porque el silencio es un maestro. Y cuando te llama, es porque algo grande está por revelarse. Si sientes que esto te describe, deja un comentario diciendo: yo también escucho el silencio. Porque tal vez tu alma ya está despierta. Hay algo que los demás no ven, pero tú sí sientes. Entras a un lugar lleno de gente, y de inmediato algo en ti se contrae. No puedes explicarlo con palabras. Es como si tu alma percibiera algo más allá de las apariencias. Los rostros sonríen, las conversaciones fluyen, pero tú sientes otra cosa. Vibraciones densas, emociones que no son tuyas, una especie de peso invisible que cae sobre tu energía. Y entonces, quieres irte, no por timidez, no por incomodidad superficial, sino porque hay algo dentro de ti que sabe que tu alma no está hecha para ese tipo de lugares. Los elegidos tienen una sensibilidad energética que no todos comprenden. Pueden entrar a una habitación y sentir lo que ocurrió ahí antes de llegar. Detectan tensiones ocultas, heridas que nadie menciona, falsedades disfrazadas de cortesía. No es paranoia, es percepción. Es un don que viene con una enorme responsabilidad, la de mantenerse en entornos que no los drenen. Porque cuando te expones sin protección, sin conciencia, te agotas. No porque seas débil, sino porque eres como un canal abierto, absorbiendo lo que otros ni siquiera perciben. El agotamiento espiritual tras estar en una multitud no es pereza, ni falta de habilidades sociales. Es un sistema energético sofisticado que se desborda cuando recibe demasiada información emocional a la vez. Imagina que eres una antena que capta todas las frecuencias al mismo tiempo. Alegría, tristeza, ira, angustia, mentiras, miedos, todo al mismo tiempo. ¿Cómo no te ibas a cansar? Por eso, los elegidos buscan espacios donde puedan regular esa energía, donde no tengan que defender su paz constantemente, donde no estén rodeados de interferencias. Uno de los dones más profundos de un alma despierta es la capacidad de ver la verdad detrás de los rostros. Sabes cuando alguien está mintiendo aunque sonría. Sabes cuando una conversación no tiene alma, aunque suene interesante. Esa percepción hace que muchas veces prefieras el silencio de tu casa al bullicio de una fiesta. No porque no te guste la gente, sino porque prefieres la autenticidad. Porque tu alma no soporta lo superficial. Porque tu energía se alinea mejor cuando no tienes que fingir. Los espacios controlados no son encierro, son protección energética. Tu habitación, tu rincón de meditación, tu sofá favorito, son portales donde puedes respirar sin sobresaltos, sin máscaras, sin escudos. Ahí puedes ser tú. Y eso es más valioso que cualquier aprobación externa. Si sientes que esto te describe, deja un comentario diciendo: yo también siento las energías, porque tu sensibilidad es un don, no una carga. Tal vez te has preguntado, ¿por qué pasas tanto tiempo solo? ¿Por qué, mientras otros parecen correr detrás del mundo, tú simplemente eliges apartarte?
Pero lo que para muchos parece una evasión, para el alma despierta es parte del plan. Porque cuando el alma está en proceso de transformación, necesita silencio, necesita espacio, necesita soledad. Lo que no todos saben es que el tiempo a solas no es un vacío. Es un laboratorio sagrado donde se revela la misión. Es en la reclusión donde comienza a gestarse el verdadero servicio. No es casualidad que sientas ese impulso de esconderte del ruido, de apagar el teléfono, de alejarte de todo lo que te distrae. Tu alma está en entrenamiento, y no un entrenamiento común, sino uno profundo, invisible, guiado por dimensiones superiores. Estás siendo preparado para algo que no puedes comprender del todo aún, pero que sentirás cuando llegue el momento. En tu silencio se están ordenando piezas internas. En tu retiro estás afinando tu intuición, purificando tus pensamientos, sanando memorias. Eso no es debilidad, es disciplina espiritual. Si estudias la historia de los sabios, los profetas, los grandes despertadores de conciencia, verás que todos, sin excepción, pasaron por largos periodos de retiro. Moisés subió al monte. Jesús se fue al desierto. Buda meditó bajo el árbol. Todos se escondieron antes de manifestarse. Porque quien no se encuentra en la soledad no puede sostener su propósito en medio del mundo. El alma necesita retirarse para comprender su verdad. Y tú, que te has sentido fuera de lugar, que has preferido estar solo que mal acompañado, no estás perdiendo tiempo. Estás siendo moldeado por lo invisible. No subestimes los días donde no ocurre nada, donde nadie te llama, donde nadie te busca. Porque en esos días tu alma sí te llama. Y eso es suficiente. Cada instante en que eliges estar contigo mismo, estás creando espacio para que algo superior se revele. Una idea, una visión, una misión. Cuando llegue el día en que debas salir al mundo, sabrás por qué estuviste tanto tiempo guardado. Sabrás que no estabas escondiéndote, sino escuchando una voz mucho más grande que el ruido externo. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más almas despiertas. Suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué señales espirituales has vivido en tu tiempo de soledad? Hay un punto en el camino espiritual en el que el alma simplemente ya no tolera ciertas cosas. No por arrogancia, no por superioridad, sino porque ha empezado a despertar. Y cuando el alma despierta, el ruido externo se vuelve insoportable. No solo el ruido físico, sino el ruido emocional, mental y energético. Es como si de pronto las conversaciones sin propósito dolieran. Como si los ambientes cargados de banalidad comenzaran a expulsarte por sí solos. Y lo más curioso es que no necesitas hacer nada. Simplemente ya no encajas. Porque el alma, cuando está lista, empieza a protegerse del mundo, para poder escuchar a Dios. La incapacidad de fingir se vuelve una constante. Ya no puedes sonreír cuando algo no te parece gracioso. No puedes participar en conversaciones vacías solo por cortesía. Tu presencia se vuelve honesta, incluso incómoda para quienes siguen dormidos. ¿Y sabes qué? Eso está bien, porque tu alma no vino a complacer, vino a despertar. Y para despertar, a veces hay que guardar silencio en medio del bullicio, o retirarse por completo cuando todo alrededor parece ruido sin sentido. Esta no es misantropía, es sensibilidad espiritual. Es protección divina. Hay una gran diferencia entre distraerse y conectarse. Las distracciones apagan el alma. Las conexiones la encienden. Y tú has llegado a ese punto en el que ya no puedes nutrirte de lo superficial. Lo sientes en lo más profundo. Las redes vacías, los diálogos automáticos, los estímulos constantes, te saturan, te drenan, porque tu alma no quiere más estímulos. Quiere significado, quiere profundidad, quiere verdad. Y la verdad casi siempre se revela en el silencio, en lo callado, en lo invisible.
Dios no grita, Dios susurra. Y para escuchar esos susurros, necesitas apagar todo lo demás. Por eso a veces prefieres no salir. Por eso te alejas de lugares donde todo parece girar en torno al ego. No porque seas antisocial, sino porque tu alma ya está afinada para otra frecuencia. Una frecuencia más alta, más sutil, más pura. Y esa frecuencia no se encuentra en el escándalo del mundo, sino en el murmullo de lo eterno. Tu rechazo al ruido no es un error, es una señal. Es tu alma preservando su claridad. Es tu espíritu diciéndote, aquí no. Este no es el lugar. Y cuando obedeces esa guía interna, algo mágico ocurre. Comienzas a escuchar lo que el mundo no puede decirte, y lo que solo Dios puede revelarte. Si alguna vez has sentido que el ruido del mundo te abruma, escribe en los comentarios, elijo el silencio. Porque ahí es donde el alma comienza a recordar. Hay un don que no siempre se nombra, pero que transforma silenciosamente a quien lo posee. El don de la contemplación. No se trata de pensar sin parar ni de perderse en preocupaciones mentales. Se trata de un arte espiritual, de una capacidad natural de mirar hacia adentro con profundidad, sin miedo, con atención plena. Los elegidos no solo se aíslan, observan. Y en esa observación consciente surgen verdades que muchos jamás llegan a tocar. Porque la contemplación no busca respuestas inmediatas, busca sentido, busca alineación con lo eterno. Pocas personas comprenden la riqueza que hay en quien sabe estar consigo mismo. El mundo promueve la acción constante, el ruido, la productividad. Pero muy pocos saben el valor que tiene quedarse quieto y mirar hacia adentro. Tú lo sabes, porque tú has sentido esa necesidad de quedarte en casa no para escapar, sino para observar. Observar tus pensamientos, tus emociones, tus heridas, y también tus dones, tu luz y tus memorias más antiguas. Eso es contemplación, y quienes la cultivan no caminan por el mundo como los demás. Lo hacen con una mirada más profunda, más despierta. La casa, para ti, no es una jaula ni un encierro, es un templo. Es un espacio sagrado donde cada objeto, cada rincón, cada silencio, es una oportunidad para recordar quién eres. En la quietud del hogar, comienzan a brotar reflexiones que no podrías tener en medio del caos. En ese recogimiento voluntario, tu alma comienza a mostrarse tal como es. Las capas externas se van cayendo, y debajo de ellas emerge una verdad que ya estaba en ti, pero que el ruido había opacado. Contemplar es permitirte estar presente sin distracciones, sin máscaras, sin exigencias. Es sentarte frente a ti mismo y mirar, no para juzgarte, sino para comprenderte. Y es ahí donde nacen las verdaderas revelaciones. No se trata de recibir grandes visiones místicas, sino de percibir los pequeños destellos de sabiduría que brotan desde tu interior. De repente, algo que te dolía comienza a tener sentido. Una herida se transforma en una enseñanza. Un recuerdo se convierte en señal. Todo eso ocurre cuando estás solo, pero despierto. Quien cultiva el don de la contemplación no necesita moverse mucho para transformarse, porque la transformación no siempre ocurre en el hacer, sino en el ver con el alma, en el mirar hacia adentro sin miedo. Y tú, que has elegido quedarte, que has sentido que tu casa es más que un refugio, estás usando ese don, estás aprendiendo a ver. Si sientes que esta contemplación te ha traído respuestas, escribe en los comentarios, mi alma observa. Porque lo que estás descubriendo en el silencio es más real que todo lo de afuera. Hay momentos en que estás completamente solo, en silencio absoluto, y de pronto algo ocurre. No suena ningún ruido, no se mueve nada a tu alrededor, pero dentro de ti algo se abre. Es una percepción sutil, una presencia invisible, una sensación de que no estás solo, aunque no haya nadie físicamente presente. Estas experiencias no ocurren en medio del bullicio ni de la distracción, sino en la calma,
Es en el recogimiento donde se activan las puertas invisibles, en el hogar, en la quietud, en ese instante donde el alma baja las defensas y se rinde a lo esencial. Los elegidos lo saben, aunque no siempre puedan explicarlo. Saben que las experiencias místicas, los mensajes divinos, las intuiciones poderosas, llegan cuando están en paz, cuando no corren, cuando no buscan, sino cuando simplemente están. En esos estados de presencia silenciosa, comienzan a percibir otras dimensiones, sueños lúcidos, sincronías, pensamientos que no parecen propios, voces internas que no son mentales, sino vibracionales. Todo eso no es fantasía. Es una forma elevada de comunicación, y para quienes han sido llamados, ese tipo de conexión es parte de su camino. Tu casa, ese espacio que muchos ven como rutina, como encierro, como monotonía, en realidad puede ser un portal energético, un templo personal desde el cual se abren canales hacia otras realidades. Allí es donde puedes entrar en estados profundos de meditación, donde ocurren revelaciones espontáneas, donde el tiempo parece detenerse y lo invisible se vuelve tangible. Muchos elegidos no necesitan ir al bosque, ni a una cueva sagrada, porque su propia habitación, su sala, su rincón de oración, se convierte en un vórtice espiritual cuando el alma está lista para recibir. El despertar no siempre ocurre en medio de luces y ceremonias. A menudo ocurre en pijama, en la madrugada, en silencio, cuando el alma, por fin, puede hablar sin interrupciones. Desde el hogar, desde lo cotidiano, desde lo simple. Por eso tantos elegidos despiertan desde adentro. Porque el alma no necesita más que disposición, silencio y una intención abierta. Y cuando eso se da, el velo se corre. La percepción se expande. La conciencia se eleva. Si alguna vez has sentido una presencia, un mensaje o una visión estando solo, escribe en los comentarios: mi alma escucha. Eso también es una señal. Tu hogar no es solo un lugar, es un puente entre mundos. Hay una línea muy fina entre la soledad impuesta y la soledad elegida, y en esa línea se revela la gran diferencia entre el ermitaño y el sabio. El primero se esconde por temor al mundo. El segundo se retira para comprenderlo mejor. Y tú, que has preferido el silencio, que has sentido el impulso de alejarte de lo ruidoso y superficial, tal vez no eres un solitario, sino un alma en iniciación. Porque en este camino espiritual, la soledad no es un castigo, es una antesala, una preparación, una especie de vacío sagrado donde todo lo que no eres comienza a caer. La historia de los sabios siempre tiene un punto en común: el aislamiento, no como fuga, sino como consagración. Se apartaron no porque odiaban el mundo, sino porque sabían que debían encontrarse a sí mismos antes de servirlo. Moisés subió al monte. Elías huyó al desierto. Buda se sentó bajo el árbol. Jesús pasó 40 días solo. Todos ellos, como tú, sintieron el llamado del silencio. No para desaparecer, sino para refinar su alma. Porque es en la soledad donde el alma se pule, donde se transforma, donde se prepara para lo que viene después. El silencio tiene una cualidad que pocos comprenden: afina la conciencia. Lo que parecía difuso se vuelve claro. Lo que era una emoción confusa se convierte en visión. En el silencio no hay nada que distraiga. Y eso puede ser aterrador o liberador. Cuando eliges quedarte contigo mismo sin distracciones, comienzas a verte con mayor honestidad. Y en ese ver, también comienzas a sanar. Porque el sabio no es quien lo sabe todo, sino quien ha aprendido a escuchar sin miedo lo que su alma tiene para decirle. No es retraimiento, es alineación con el ser superior. Cuando te apartas del ruido, no estás renunciando al mundo. Estás recordando tu lugar dentro de él. Estás saliendo del personaje para volver al alma. Estás soltando lo que los demás esperan de ti,
para abrazar lo que tú realmente eres. Y cuando haces eso, algo se reordena. Empiezas a ver que el retiro no es debilidad, sino poder, que el silencio no es ausencia, sino presencia profunda, y que tu aparente soledad es en realidad un diálogo íntimo con lo divino. No todos comprenderán tu proceso. Algunos pensarán que estás perdido, pero tú sabrás que, en realidad, estás siendo guiado. Porque el sabio no gritas, observa. No presume, contempla. Y no busca atención, busca alineación. Hay quienes creen que el crecimiento espiritual solo ocurre en templos sagrados, en viajes a lugares lejanos o en ceremonias místicas. Pero los elegidos descubren algo distinto, que el lugar más transformador, el verdadero santuario, es su propio hogar. Ese espacio que parece simple a los ojos de otros, se convierte en altar vivo cuando el alma está despierta. Tu habitación, tu sala, tu rincón de lectura, son más que espacios físicos. Son escenarios sagrados donde ocurre el entrenamiento silencioso del alma. Ahí lloras, sanas, observas, meditas, te enfrentas y renaces. Cuando el alma está lista para recordar su propósito, todo comienza a moverse desde adentro. El hogar se vuelve un espejo, y cada rincón empieza a mostrarte lo que aún necesita ser visto. No es casualidad que, en tu tiempo de retiro, empiecen a surgir recuerdos, patrones, heridas que creías olvidadas. Es como si la energía de tu casa comenzara a resonar con tu proceso interno. Las memorias ancestrales, los traumas familiares, las emociones atrapadas, todo eso se activa no para dañarte, sino para ser liberado. El hogar se vuelve entonces un espacio terapéutico, una escuela espiritual, una cápsula de sanación. El elegido no sale al mundo sin antes haber sanado dentro de sí. Y esa sanación no siempre requiere de un guía externo. Muchas veces, lo más profundo ocurre en soledad. En ese momento en que eliges mirarte con verdad. Cuando te sientas en el suelo, respiras profundo y decides no huir más de ti. Esa decisión aparentemente simple marca un antes y un después, porque el alma que se atreve a transformarse dentro de su propia casa está preparando el terreno para una vida con propósito. La misión exterior, esa que tal vez aún no comprendes del todo, solo puede nacer de una preparación interna real. No se trata de ir afuera a buscar un destino, sino de pulirte por dentro hasta que el destino te encuentre listo. El hogar entonces no es una pausa, es la antesala. Es el lugar donde Dios afina tu carácter, donde tu alma suelta lo que ya no sirve y donde comienzas a recordar quién eres antes de salir a cumplir con lo que viniste a hacer. No se trata de quedarte en casa para siempre. Se trata de quedarte hasta que estés listo. Porque el día en que salgas al mundo, no lo harás como alguien confundido que busca llenar vacíos. Saldrás como un alma plena que ya comprendió su valor. La salida del hogar, cuando proviene de un proceso espiritual real, es un acto de conciencia. No es una huida hacia afuera. Es una expansión natural de lo que ya floreció dentro. Y cuando eso ocurre, no caminas igual. No hablas igual, no miras igual, porque ya no estás buscando reconocimiento, estás llevando luz. Muchos corren a participar del mundo antes de conocerse a sí mismos, y por eso se pierden, por eso se desvían. El elegido, en cambio, espera, no por miedo, sino por sabiduría, porque sabe que su tiempo llegará, y que antes de aportar, debe transformarse. La verdadera contribución no nace del esfuerzo externo, sino de la coherencia interna. Cuando has atravesado el silencio, cuando has llorado en lo invisible, cuando has sanado en la quietud. Entonces, todo lo que tocas después lleva esa vibración. El mundo no necesita más ruido. Necesita almas que brillen desde la verdad. Hay una luz que no se impone, que no grita, que no busca aprobación. Es la luz del que se ha pulido en la sombra, del que ha comprendido su oscuridad y no la teme. Esa es la luz que el mundo necesita.
Y por eso, tu tiempo en casa no ha sido pérdida, ha sido preparación. El alma no sale cuando otros lo piden, sale cuando está lista, y tú lo sentirás. No será por obligación ni por necesidad, será como un llamado interno, una certeza suave pero firme de que ha llegado el momento. Pero si aún no ha llegado ese día, no te apresures. No todos están listos para salir, y eso está bien, porque el proceso no se mide con relojes, sino con profundidad. Lo importante no es cuánto tiempo pases en casa, sino qué haces con ese tiempo. ¿Te conoces más? ¿Te sanas? ¿Te transformas? Entonces estás caminando, aunque no se vea, aunque nadie lo aplauda. El alma que se toma el tiempo de prepararse en lo invisible será la que transforme lo visible con su sola presencia. Durante mucho tiempo te hicieron creer que algo estaba mal contigo por preferir estar en casa, que eras antisocial, que eras raro, que estabas desperdiciando tu juventud, tu tiempo, tu energía. Pero hoy quiero decirte una verdad que nadie te había revelado. No es antisocialidad, es sabiduría espiritual. Es una respuesta natural de tu alma que ya no se conforma con lo superficial. Una necesidad profunda de regresar al origen, de habitar tu templo interior, de apartarte del ruido del mundo para recordar lo que tu alma vino a hacer. No estás roto por preferir la soledad. No estás dañado por evitar las multitudes. Estás respondiendo a una frecuencia superior, a una vibración que te está diciendo: es momento de mirar hacia adentro. Es momento de purificar, es momento de recordar. Lo que otros llaman retraimiento, tu alma lo conoce como iniciación. Lo que otros juzgan como aislamiento, tu espíritu lo vive como despertar. Y aunque a veces te duela sentirte diferente, en el fondo sabes que esa diferencia es tu mayor tesoro. Recuérdalo bien, los elegidos no son los que más se ven, sino los que más se preparan en el silencio. Los que entienden que la luz verdadera no se grita, se cultiva. Los que prefieren quedarse en casa no por miedo al mundo, sino por respeto a su proceso. Porque saben que solo se puede iluminar desde la autenticidad, y que antes de ofrecer algo al mundo, hay que pulirlo dentro. Así que si estás en ese momento, no lo apresures. Honra tu retiro, honra tu tiempo, porque estás haciendo un trabajo invisible que transformará tu vida entera. Tal vez tu alma vino a iluminar, pero primero necesitaba recogerse para recordar quién eres. Tal vez tu propósito no es estar en todas partes, sino estar completamente presente en ti. Tal vez tu fuerza no se demuestra hablando fuerte, sino sosteniendo tu verdad en silencio. Y si todo esto resonó contigo, es porque, de alguna manera, ya lo sabías. Solo necesitabas escucharlo una vez más, con claridad. Y aquí lo tienes. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con otros que también sienten que el hogar es su templo. Y si sabes que tú también fuiste elegido, escribe en los comentarios: soy un alma en preparación. Porque tu tiempo en casa no es un fin, es el principio de tu misión.